Buenos días. Bueno, siguiendo con el ciclo anual de conferencias con la Liga de Socios, perdón, con hoy tenemos por tercera vez a José Clavijo. Bueno, José Clavijo es un coleccionista vicioso de enteros postales, además incombustible, que llega un momento que los enteros postales españoles son un número reducido de emisiones, completamente una 100, una cosa así. Con lo cual, que cada una tenía un entero, o sea que por tanto quiero decir que estamos hablando de 100, el orden de 100 tipos distintos. Cuando uno colecciona esto, pues acaba enseguida la colección, porque no da para mucho. Pero claro, entonces cuando uno lleva ya unos 30 años coleccionando enteros, que es el caso de Pepe, pues ha profundizado en variedades, errores, con ilustraciones, muchísimas cosas disciplinarias de los enteros. Y como un hombre estudioso, pues dado por habitual intentar profundizar en las razones o las causas que provocaron ese tipo de errores y variedades. Y hoy, pues en consecuencia, ha decidido hablarnos de, empezando por orden, por la primera rama. Yo espero que a todos nos guste y por eso nos induzca a pensar que detrás de cualquier capricho nuestro filatélico lo que hay es un reflejo de la situación social, económica y política del momento en que se hicieron lo más importante de la obra final, y es que Pepe es quizá mi mejor amigo. Muchas gracias. Gracias. Esto va Bueno, pues agradeceros mucho vuestra presencia aquí, que ya tiene mérito. Decíamos que bueno, cuando veníamos para acá, hemos venido juntos, que quizás deberíamos poner un cafelito, y porque el día es de lo más glorioso, ¿verdad? Bien, y también empezar pues agradeciendo mucho a Raimundo, que me llama en la presentación que ha hecho gran coleccionista. Yo no soy un modesto coleccionista en comparación con los grandes coleccionistas de esto, que pues, como Ángel Lai, o Germano, o José Manuel, que son grandes coleccionistas, que tienen grandes piezas, algunas ya las veremos, ¿no? Yo soy modesto. Tengo mucho, pero más, seguro. Más que José Manuel seguro que no, y más que Lai yo creo que tampoco, y más que Germán mucho menos, que son comerciantes, ¿no? Yo creo que... Ahora, quitando eso ya, a lo mejor yo sí que tengo en cantidad, sí, ¿no? Y en interés no me gana, yo creo que ninguno, quizás José Manuel. Bien, pues vamos a empezar. Como recordaréis, esto empezó con una conferencia que se llamaba ¿Qué coleccionar? Variedades, es decir, que íbamos a hablar de las variedades. Pero son tantas las variedades que es que esto da para mucho. Cuando he intentado hacer una presentación, digo que es imposible en una hora hablar de variedades de todos los enteros postales, que son 90, pero ahora veremos por qué hay muchísimas variedades. Que es otra de las cosas que también yo insisto mucho. El que haya muchas no significa que no sean variedades y que no sean interesantes. Antes bien, el hecho de que hay muchas te da el que hagas una colección muy interesante, muy amena, y además no necesites grandes cantidades de dinero para poder hacerla. Obviamente hay piezas, como veremos, que son pues, importantísimas y muy costosas, pero lo que es entretenerse tardes mirando y tal, un entero le miras 10 veces y encuentras a la 11ª, le encuentras todavía diferente. Bien. Entonces, no ha quedado más remedio que ir segmentando la presentación de variedades. Y vamos a ver hoy las variedades de los enteros, las emisiones de los enteros de la Primera República, ¿no? En total son unos 90, tantos. Hay personas que consideran como tipo lo que otros consideran variedad, con lo cual pues aproximadamente unos 90, y en concreto de estos son 6, 3 dobles y 3 sencillos. Y ya veremos que solamente de eso podemos hacer una conferencia, la veremos, y espero que sea interesante. Bien. ¿Por qué hay tantas variedades? Vamos a hablar del escenario político que había en aquellos momentos, un poco como para justificar, es decir, bueno, que no estaban tampoco para, entre comillas, tonterías, ¿no? El escenario económico, pues todavía redunda más. El escenario social, no existía una cultura de calidad ni de rigor en las cosas. En la técnica, pues exactamente igual. España estaba, como veremos, pues muy atrasada en todo lo que era la revolución industrial. Las máquinas no llegaban aquí hasta 30 años más tarde que en otros sitios.
Y por último, la propia característica física de las tarjetas. Lo mismo, imprimir un sello muy reducido en unos cuantos milímetros en un papel satinado, que imprimir una tarjeta que tiene 100 y pico milímetros por 80 y tantas, las sencillas y no las grandes, en unas cartulinas que veremos como que decía la gente de la época, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El entorno político, ¿no? La historia, vamos a ver cómo nos vamos a centrar en la Primera República en el periodo que se conoce como sexenio democrático. Y cómo venimos de unos periodos, bueno, aquí estaba, empecemos porque aquí tuvimos que expulsar a los franceses en 1801, estuvo Fernando VII, que es una persona muy controvertida, como casi todos los reyes que ha habido en España, y sobre todo, pues este sobre todo, ¿no? A Fernando VII le de su hija, bueno, pues la pobre pues la hicieron reina pues a la fuerza, ¿no? O sea que, porque no tenía edad. Después de la reina, que la reina hasta 1868 se tiene que marchar, la echan de alguna manera, no la echan, ¿no? O hay una revolución, la revolución del 68, y se exilia, ella se exilia. Aquí no pasa como pasó en la conferencia del domingo pasado en Escocia, ¿no? Que les cortaba la cabeza, aquí no. A León no le cortaba la cabeza, sino que se exilió y vivió allí. A la pobre también la casaron, con una persona también, una figura muy controvertida, que dice, cuando menos está probado que el hombre, Francisco, pues tenía un defecto físico que le impedía mantener relaciones sexuales. Y aún así, pues tuvo 12 hijos, que no se le atribuyen a él. La mitad sí, bueno, es un bien de alquiler, digamos. Bueno, pues la mitad. Bueno, definitivo. Viene la revolución y se abre lo que es el sexenio democrático. Se emite en 1870, creo que es una constitución muy avanzada, la verdad que es muy avanzada, pero que bueno, pues tenía las limitaciones del entorno cultural y del entorno que había de poderes de la Iglesia, digamos, la aristocracia y los políticos, que no eran tampoco ninguna cosa. Bueno, pues hablaremos de esto hasta que entra Alfonso XII, que es nombrado en diciembre de 1920. En la Primera República, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Dentro del sexenio democrático, los acontecimientos principales es que, ¿sabes? Bueno, triunfa la Revolución del 68 y Isabel es desterrada y se exilia a París, donde vive independientemente de su madre. Se abre un periodo constituyente y se emite una nueva constitución. Como España es un país monárquico, pues buscan un rey. Vamos, se lo ofrecen a varias personas que dicen que no quieren, que les después. Y por fin encuentran a uno, encuentran los franceses y los ingleses, que son los que estaban buscando, los alemanes, ¿no? Que lo imponen. Y encuentran a uno que es un italiano, que es Amadeo de Saboya. El pobre Amadeo de Saboya llega y el día que desembarca en Cartagena tiene un atentado, el primer ministro lo matan. La primera función que tiene llegar a Madrid es ir al entierro del presidente que tenía que gobernar con él, ¿no? Después el pobre hombre también sufre un atentado en julio del 72 que sale indemne, ¿no? Y después dimite. El hombre dice, mira, ni rey, ni... Esto está muy bien de ser rey, pero es que aquí no se puede ser rey. Y entonces dimite y se declara la Primera República, ¿no? También esto, pues, hablaremos si hay otra conferencia, que espero que tengan paciencia, si hay otra, de cómo empezó el reinado de Alfonso XII también, que es muy particular. Dentro de la Primera República hay 3 conflictos a la vez. La guerra carlista, que Carlos es el tío de Isabel II, y entonces había una ley en España que no podían gobernar las mujeres, y entonces era la ley sálica. Se hace una reforma chapuza también de la Constitución, que es la pragmática sanción para permitir que Isabel II fuera la reina, y que lo acepta, y desde ahí veremos con guerras carlistas que todavía, bueno, ya creo que no, carlismo, ya creo que no. Bueno, de momento. Bueno, guerra carlista, la guerra de Cuba y la rebelión cantonal, que también da para mucho, para los cantones,
de este señor y de mi pueblo, por ejemplo. Mi pueblo es un pueblecito que tenía 30.000 habitantes y le declaró la guerra a Sevilla, y la ganó, según digo, que no lo he leído todavía. La última, el último cantón que hubo en España fue el cantón de Cartagena, que fue el último, ¿no? Bueno, con todo esto teníamos 3 conflictos, con lo cual pues los políticos tampoco estaban para los enteros postales y esas cosas, no lo vemos. Hay un golpe de Estado por fin, el golpe de Estado de Pavía, que entra con 4 soldados y un caballo en las Cortes, y todo el mundo le aplaude y se van. O sea, que no fue un golpe cruento ni nada, sino que era algo ya muy previsible, ¿no? Y realmente ahí acaba la Primera República como federalista y como, yo diría, constitucional, y ya es una dicta blanda, que entonces el término dicta blanda no es aplicable a Franco, sino que ya se inventó en este tiempo, y termina ya en diciembre del 74, termina la República y viene la restauración, el periodo de restauración. ¿De acuerdo? Bueno, esto es interesantísimo y daría, yo me podría enrollar y cualquiera se puede enrollar. Bien. El escenario económico que había entonces, como justificante de por qué no estaban las cosas para tirar cohetes. Pues hay una quiebra mundial, igual que la de Lehman Brothers aquí, ha pasado de poco, en su momento, en el año 19 hubo la de J. Cook & Co., que provocó, fue, digamos, el pistoletazo de salida de la gran crisis económica mundial, que aquella fue todavía peor que la que hemos, según dicen, pasado, la sigo pasando, de 1873 a 1896. Y España está también atrasada en estos momentos, porque, bueno, por lo que tenemos es lo que tenemos. Y no nos va mal para lo que tenemos, ¿no? Porque tenemos recursos mineros pues escasos y ineficientes. Todos conocemos lo que es la minería del carbón en España, que es que las fallas, las vetas están en vertical. Es que, claro, eso, ser competitivo con carbón que está a flor de piel, que hay en Inglaterra o en Australia o en Alemania, en la cuenca de Arroz, pues es imposible competir con ellos. Y además los recursos que había en España estaban en poder de las compañías inglesas, que lógicamente eran para ellos. Ellos cogían el carbón y en vez de transformar el carbón, el hierro en Río Tinto, y el cobre y el oro y tal, y la plata que había en Murcia, pues en vez de crear aquí puestos de trabajo y transformarlas, se las llevaban en barcos y era como cada uno, va a lo suyo. Los recursos hídricos en España, pues todos sabemos que son los que son, y ahora con el cambio climático pues todavía más, y la climatología no ayuda a tener una agricultura eficiente. Y España, el 60% de la población de aquella época era agrícola, eran sobre todo peones agrícolas, ¿no? Había muy pocos terratenientes, pero mucha población agrícola, el 70%, y que daba, el 60% daba lugar a no llegaba al 20% de las riquezas del Producto Interior Bruto de España. O sea, imaginaos la ineficiencia que eso significaba. La falta de una burguesía que entendiese que lo mejor para ellos era crear una clase media, que es la clase activa, creativa, pues como pasa ahora exactamente igual, ¿no? Pero entonces la burguesía española pensaba que formar al pueblo era enseñarlos a ir contra ellos. Entonces lo que pretendían era que aquellos siguieran siendo ignorantes y el índice de analfabetismo en España también fuera tremendamente alto en comparación con otros países. La clase dirigente, como digo, es muy conservadora y muy proteccionista lo que tiene, y el capital y la deuda, que ahora veremos, estaba muy orientado a los recursos bélicos. ¿Qué pasaba? Porque España siempre ha sido a los guerreros. Siempre somos muy guerreros, seguimos siendo, no nos peleamos por cualquier cosa. Y entonces, cuando había conflictos sociales y tal, y para aplacar a la gente se inventaba una guerra, con lo cual la gente, el ardor patriótico los venía y eso los unía, el enemigo exterior, que estaba inventado ya en este siglo y bastante. Bien, continuando, en el escenario económico vemos en la época cómo está estancado el PIB. Es que tenemos un PIB que eran 300 millones de pesetas, 300 euros, no, per cápita, 300 pesetas, en medio de 30.000 pesetas. Son 300 pesetas per cápita. Esto era... ¿Perdón? Que sí, 30. Sí, 30 pesetas, sí. Esto era aproximadamente un sexto de la riqueza per cápita de Inglaterra, por ejemplo.
y además estancada. Es que vemos que no crece. Quizá en el 85, cuando ya empieza Alfonso XII, que es un periodo razonable para la economía, bueno, la deuda pública, como decimos, pues, 4, 6, 10, 12, es la época. Los conflictos bélicos, esos 3 conflictos bélicos, pues imagínense, en España, quien hizo dinero fueron los bancos, los banqueros y los terratenientes. Hay uno que es el Marqués de Salamanca, que hizo el negocio del siglo. El otro es Pedro, ¿cómo se llamaba? Pedro López, que construyó barcos, se los alquiló al gobierno español para la guerra de Cuba. Y se forró tremendamente, ¿verdad? A crédito. A crédito. Pero al 20%. Eso es, le daba un crédito al gobierno para que le alquilase a él sus barcos con el 20% de la parte de los precios que... Bueno, es lo que había. Vemos la población, en el escenario social, vemos la población que no aumenta. Esto es también ocurre mucho en Europa en esos años por las grandes epidemias, las pandemias que hubo a nivel europeo, pero en España pues, estaba todavía más exacerbada, había unos índices de natalidad enormes, no había televisión ni esas cosas, pero también había una mortalidad infantil terrorífica, era tremendo. Hubo en esa época grandes graves pandemias, sobre todo la del cólera, la viruela también, pero la del cólera es que ha habido pueblos, porque la población, 2/3 de la población, es decir, sobrevivió 1/3 de la población, fue algo terrible, fue horroroso. Hubo también, coincidió con una masiva inmigración a Hispanoamérica, fue la época de las grandes salidas de españoles hacia Hispanoamérica, no fue la guerra civil, fue en esta época, fueron gallegos y asturianos incontables, como decimos, escasa una formación, había 8.000 universitarios en España, matriculados, había otros 8.000 por libre, o sea, 16.000, había 4 universidades entonces. Más del 60% de la población, como he dicho antes, era agrícola, inexistencia de la clase media, y caciquismo, religión y política pues, absolutamente ultraconservadora. Tiene que ver con ello. Bien, el proceso técnico también tenía su cosa, ¿no? Estas tarjetas están impresas en litografía. ¿No? La litografía da mucha más calidad que la tipografía, pero es más cara. Hacer una plancha litográfica es un arte. La tipografía es una mecánica y especialistas, pero no es un arte. Para hacer hay que hacer un cuadro en una piedra y eso es complicado. Y además al revés. Se coge lo que quiere dibujar, le pones un espejo y el artista a través del espejo ve cómo va dibujando al revés. Bueno, ahora ver. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho, que es mucho más fácil imprimir un sello de 20 por 24 milímetros, que es solamente un grabado. Bueno, el entero tiene un sello también, ya, para empezar. Y después tiene hasta 120 y tantos componentes que pueden variar en el caso de la tipografía. O sea que da lugar a muchas más variedades. Una hoja de mucho, como digo, que una cartulina de escasísima calidad porque no había dinero. Todos habremos leído el tema de los matasellos en España. Los matasellos en España son horrorosos, horribles, no por el matasello en sí, que es bueno, metálico y no tiene por qué sufrir un desgaste demasiado, pero las tintas. Es que los carteros muchas veces pagaban la tinta de su propio bolsillo, o les enviaba una cantidad de tinta y tenían que apañarse. Esto no se estaba, vamos, no enseñamos. Bueno, los carteros lo que hacían era disolver la tinta y echarle hollín con aceite de freír. Con lo cual, pues, vemos los borrones que había. Bien, la composición de una plancha litográfica, como digo, es un arte, y la plancha de entero por tipografía es una técnica muy compleja porque tiene muchísimos componentes, lo veremos, y contiene muchos elementos. Bien, una litografía, ¿cómo se hace? Podemos crear el grabado, que entonces no existía las máquinas que hay ahora que permiten hacer cuadricomías y todas esas cosas, ¿no? Imprimir varios colores a la vez, había que hacer una pasada con un color, cambiaban la litografía, la plancha litográfica de piedra y pasaban otro color, por lo cual pues eso da lugar a desplazamientos, etcétera, que ya veremos, ¿no? La estampación del grabado en la plancha, eso cuando ya evolucionó un poco la estampación, primero se hacía a mano, con un instrumento, un buril y tal, y se hacía a mano, después había que hacer, cada plancha había que redibujarla otra vez, bueno, pues ya se inventó una técnica de un papel que es transfer, que se llama el transfer, se aplicaba por presión
y ese papel se cogía y se podía pasar a otra plancha, con lo cual hacer una plancha como eran estos, que eran 10 enteros postales, pues hacías uno, hacías transfer, pero el transfer es un papel que es muy poroso y que se estira y se encoge, y eso permite ciertas cosas, pero también da lugar a variedades, no todos tienen la misma dimensión como tenemos en algún caso. Después viene el entintado y lo que es la impresión. Primero el sello y la orla en azul o verde, depende del tipo que sea, una pasada, se deja secar, porque si no se seca bien se calca y veremos algunos calcados, y después el texto negro. Y por último el corte del pliego de 10 tarjetas sencillas con 4 dobles que era el pliego. Cada proceso de esto da lugar a una posibilidad de variedades que como ahora veremos. Y hay que decir que estos enteros son los de más calidad de todos los enteros de España. Tanto en papel, porque si este papel, como ahora veremos, la gente se quejaba, los que vinieron a continuación eran terribles. Alfonso XIII y Alfonso XII, sobre todo Alfonso XII los primeros, eran quebradizos. No se encuentra, es muy difícil encontrar uno bien, porque es que las esquinas están todas quebradas, ¿no? Aquí vemos cómo se hace, cómo está el hombre con el buril grabando. Esto es una piedra que tiene unas características especiales, que es muy porosa y que adecuadamente tratada, en la superficie tratada absorbe la tinta y la grasa, y en la no tratada absorbe el agua. Piedra caliza. Perdón, piedra caliza, sí. Bueno, yo he estado hablando, y agradezco mucho y además, que me interrumpas en eso, he estado hablando con el Museo de la Imprenta, que estoy muy interesado en esto. Estamos pensando en organizar una visita guiada. Está aquí al lado, detrás del Palacio de Santa Cruz. Y ahí están todas las máquinas puestas y hay gente que es muy interesante, y es posible que organicemos, si se pone cuando haga mejor tiempo, pues una visita guiada y una tarde, porque no abren los sábados y los domingos. Bueno, hablando con él, bueno, sí, al principio de la técnica, pues se empleaba la piedra calcárea de una región de Alemania que es la mejor que hay. Pero, por ejemplo, en México utilizan el mármol que tienen allá, el resto que tienen allí, y no pasa nada. Obviamente se obtienen litografía de mucha más calidad de la piedra calcárea con las adecuadas condiciones, ¿no? Bueno, pues se hace eso, a continuación se estampa, es decir, que ahí se dan una serie de ceras y de tintas y de goma arábiga para fijar el tema. Está estampado, ya está preparada la piedra. A continuación se entinta, como vemos, con rodillo a mano, y a continuación se pone la piedra aquí, se pasa a la máquina, manualmente, como era entonces, el prensado. Bueno, la piedra, lo bueno que tiene es que no se deteriora, es muy difícil de deteriorar. Tenemos algunos que están regrabados, que tienen algún defecto, pero bueno, o sea, en 1 millón que haya uno, pues no es una variedad, digamos, muy abundante, ¿no? Vemos cómo la litografía está hecha al revés, y cuando se pasa al papel, pues obviamente sale en sentido contrario, ¿no? El dibujo está al revés, eso es una cosa, porque hay que valer. Estamos hablando de dibujos de multiplicidad. Vemos una piedra a continuación, un poquito más en detalle. Esto sería lo que es una piedra litográfica, una plancha litográfica. Básicamente, pues aquí había 5 enteros así y 5 así, si son de los sencillos. Y si es, por lo menos se dice el aire, en la época no estaban los. Y si son dobles, 4, porque la parte de superior se despeja. Esto pesa unos 32 kilos. Esta piedra. ¿No? No, yo tengo alguna y no. Bueno, depende de la dimensión. Sí, con grabados y tal. Pero tiene la dimensión de los medio, más o 50 menos centímetros, depende 50 por del programa, 30. pero más o menos son este tamaño de largo, más o menos este tamaño de ancho, puede pesar Y de grosor. pues unos, sí, así. Yo lo que he visto es que las hay. No, Las que hay ahí son, si no pesase tanto traigo. las que hay ahí son más pequeñas, más. Sí, depende, claro, de lo que se Y después que se pueden reutilizar. Sí. Eso se lija, se dejan correr y se vuelven a reutilizar. Y la última reutilización es que sirven de escalones, como se ha visto. No, La la última se utilizan para chiflar las pieles. Para chiflar es quitar todo el grosor de la piel para poder encuadernar. Esa es la última utilización, esa es la base donde se chiflan las pieles. Muy bien.
Bueno, esto se mete en una prensa de madera, en manual, que es curioso. Quien quiera verlo el proceso, hay una web que es la del Museo de la Imprenta de Cádiz, donde hay una demostración allí, una visita guiada de una serie de personas, y está la demostración de esta máquina, que es curiosísima. Demasiado pocas variedades había, tampoco la tirada era y luego ya tenemos una prensa litográfica ya, pero estamos hablando de la primera, fue en Estados Unidos en 1830, que yo creo que nos llegó aquí hasta un poco más tarde, ¿vale? Bien, sigamos y vemos lo que es una composición tipográfica, ahora veremos, vemos cómo se emplea tiene un nombre. Una caja. No soy técnico, perdón. Esa es la caja. No, hay una pieza. Regleta. Esta regleta pues tiene otro nombre. Para componer, se ponen ahí los tipos manualmente, luego se atan, se le ponen cuñas y se prechan. Obviamente esto está sujeto a todas las presiones del mundo, con lo cual si se mete de un lado para otro, pues da lugar a que los tipos se bajen y vemos enteros que tienen pues la mitad del texto digamos en negrita entre comillas, la otra mitad que casi no sale, que uno se baje tanto que no aparezca, que se rompan los tipos, porque son en su momento eran ¿de qué metal es? ¿De que tú conoces el tema? De plomo, ¿no? Que el Plomo y estaño. Plomo y estaño, que no es lo más duro del mundo, luego se le añadía cobre, etc. Bien, pues esto es la litografía y luego esto es una plancha litográfica. Esto ya era un avance. Vemos esto es de 1838, fue un avance tremendo, que fue la creación de las planchas, una linoticia. Fue una máquina de escribir, que lo hacía, bajaba los tipos y se creaba la plancha de forma automática. Sí. Y después, por un proceso de galvanización, se sacaban moldes, inclusive empezó la rotativa, las máquinas de edición. Los tipos se fundían y se quedaban en un solo cuerpo, sí. Sí, muy interesante. José Manuel ha traído alguna plancha, sí, tienes por ahí, ¿no? Sí. Pero es una litografía, no es litografía, es una fototipografía, digamos, ¿no? Ya lo que se ve. Esto se hacía un grabado y se pasaba a una plancha, pero esta no es litográfica, es una metagráfica. De hecho, en la tipografía se denominan a las minúsculas caja baja y a las mayúsculas caja alta. Y la razón era porque cuando estaban en unas cajas, en unos cajones, en una gavera, en los diferentes tipos, las minúsculas estaban en la caja baja y las mayúsculas en la alta, por eso se han quedado así. Muy bien, pues sigamos. Pues si no, no vamos a llegar a la base. Bien, opiniones de expertos respecto a la situación de la imprenta en España. Eso te interesa a ti, ¿no? Digo, el doctor Tebusen, que es una persona que da mucho de sí y que yo creo que alguna conferencia habrá que dar sobre el doctor Tebusen, es una persona pues, muy singular y bueno, era cartero honorario, con lo cual tenía su franquicia. Y es gracioso, porque hay un entero por ahí que está circulando, que un señor le escribe y le dice: don Mariano, usted que tiene franquicia, por favor, mándeme 10 o 12 para mi tienda. Encima era para venderlo, no era para mi colección. Somos lo que no hay, ¿no? Bien, entonces este hombre dice, sobre la cadena de la cartulina, dice: repetiré que pertenece a lo peor entre lo más malo, ¿no? Dice el hombre. Y dice que su parentejo con el papel de estraza está dentro del cuarto de la es una buena idea, el hombre en fin, esto es el doctor Tebusen, algo de filatelia está bien. La tipografía, bueno, esto también es un comentario de una señora que nos invita, que se llama Elena Veguillas, que ha hecho un máster en tipografía, y habla así: la continua guerra y la crisis económica del siglo XIX pues dejaron a España exhausta y sin fuerza para participar de manera activa, como decimos, en la revolución industrial. Los continuos retrasos, por ejemplo, la sustitución de la prensa de madera por la prensa de hierro, en España tardó bastante en venir. Y hubo un señor, catalán por más señas, Gregorio Estrada, que decidió promover el desarrollo y creó la primera revista de la imprenta, que se llamaba La Tipografía, que duró pues, solo 24 años. El hombre este decía, era consciente de la necesidad de mejorar la calidad y los servicios de la industria de la imprenta, y en nada parecía escapar a sus atenciones, desde la calidad del papel a su desatención.
Desde la calidad del papel muy descuidada, la industria papelera indolente, la enseñanza de los aprendices empobrecida por los impresores que lo único que querían era ganar dinero. Bien. En resumen, como decíamos, tanto económica, social, política, todo la tecnológica, pues justifican que haya tanta variedad, sobre todo a partir de los siguientes enteros, de Alfonso XII es algo tremendo. O sea, raro es el entero que no tiene alguna variedad. Pero eso es lo que le da, porque sea interesante, variada, entretenida, mucha impresión, sobre todo en comparación con otras ramas de la filatelía, ¿no? Por el mismo de enteros postales, como yo te voy a decir, si me he hablado de ello. Bien, pues comienza el tema de la emisión. Se aprueba la emisión de tarjeta el 10 de mayo del 71. Se publica la tarifa para que circule el 1 de 1 del 73, pero la primera emisión no se hace hasta el 1 del 12 del 73. Con lo cual da lugar a que aparezcan lo que se llaman los precursores, es decir, gente privada que se hacía sus propias tarjetas, que legalmente costaban la mitad que una carta. Y después, cuando empezó el impuesto de guerra, como estaban exentas de impuesto de guerra, costaban un tercio que una carta, con lo cual pues empezó en abundancia a circular las tarjetas privadas hasta que ya salieron estas y al poco tiempo pues, el Ministerio se dio cuenta y dijo prohibidas terminantemente la circulación de tarjetas privadas. Luego ya se autorizó posteriormente. ¿Vale? Bien. Esto es lo que opina un señor, un tal Arthur Rothschild, presidente de, bueno, algo del banco, y dice, España, que en todo lo que ha de poner un sello, que en todo ha de poner un sello de rareza, originalidad o extravagancia, de peor o mejor género, no podía faltar esta ley establecer sus tarjetas postales. Fueron creadas en mayo del 71, el 19 de julio de 8 años se manifestó que avisaría al gobierno del pueblo, pero tardó hasta 1973. Lo que permitió que circulasen tarjetas sin distinción de peso ni nada, porque no decía nada, la tarifa se aprobó, pero podía circular desde un papel doblado a una tarjeta chiquitita, que había tarjetas de los carteros, hasta papeles grandes. Podían circular con una tarifa, como decimos, muy así, ¿no? Esto lo dice el doctor Cruz. ¿Posibles causas del retraso? Pues el temor a las falsificaciones, que entonces era una lacra también, en todos sitios se cuestionaba, pero aquí parece que confiamos más, ¿no? Entonces, otra vez el doctor Tegusen dice, ya dejamos citada la orden de la cual se dispuso que del 1 de diciembre circulase, y al mismo tiempo que no se tolerase la transmisión por el correo de las que habían venido produciendo la industria privada, ¿vale? Dice el hombre, el fisco español asustadizo y espantadizo, a fuerza de estafas y engaños, del resuelve el servicio. Ha tardado 13 años en convencerse, pero a los 13 años ya volvió a autorizar las tarjetas emitidas por particulares, ¿no? Este hombre también en la misma obra da un ejemplo de las claves que utilizaban los particulares para cuando estaba todavía en circulación los sobrescritos sin sello, sin pago previo de esto, pues la gente lo que hacía era escribía una carta, un sobrescrito con unas claves, pues si pongo señor Don, quiere decir que estoy bien, no sé qué, que he recibido la carta tuya, tal. El cartero se la llevaba, la cogía y decía, no la quiero. Bueno, no tenía que pagar nada, si no la recogía, no la quiero. Esa era una de las cosas que se hacían aparte de lavado de sellos. Esto también es una tarjeta, la primera tarjeta privatizada, según yo, por lo menos privadamente, que es del día 2 de diciembre, el día siguiente de su emisión, por el doctor Tegusen. Y ahí responde a una serie de objeciones, lo que pasa es que no se ven, lo tengo impreso aquí, pero es que no va a dar tiempo, ¿no? Si acaso otro día, y si no, pues me pedís, como tengo el email al final, pues me lo pedís y yo lo mando, bien hecho. Una señora le escribe al doctor Tegusen diciendo que las tarjetas que se han hecho que son una guardería, etcétera, y él le responde, ¿no? Pues bien. O por ejemplo dice que, ¿por qué pone señor? Si todo el mundo no tiene ese tratamiento de señor, ¿y por qué obligan a poner la firma si es una cosa privada, ¿no? Interesante. Bueno, pues como decimos, hay tarifa, pero no hay tarjeta. Entonces empiezan las precursoras, que hay, pues la primera precursora es la suya, la que hace el doctor Tegusen. Dice que por no haber
por haber la tarifa y no haber tarjetas de líder oficiales, pues él hace las suyas y la hace y circulan. Hay algunas muy bonitas, están hasta certificadas. Otros, los comerciantes, pues también hacen, en fin, estos son lo que se llaman precursoras. Son emitidas por particulares ante la falta de las tarjetas oficiales. Y empiezan las tarjetas oficiales, como digo, pues se emite una primera, que realmente es la segunda, porque se hace una impresión de la primera, que ahora la veremos, que el grabado lo hace un señor catalán, que se llama Pi Margal, y como en Cataluña tarjeta se escribe con G, lo hace con G. Entonces le imprime, cuando están impresas la primera tirada, que ahora vemos aquí las que hay, pues se dan cuenta y no la tiran, la guardan. Cuando se agotan las otras, como no tienen dinero para más, pues allá van estas y ponen estas, ¿vale? Pues vemos la primera sencilla, la primera doble, la segunda sencilla, la segunda doble, desde 1974, y cuando se agotan estas, la gente quiere más, pues ponen en marcha las que estaban impresas previamente. Y todo en litografía. La litografía solamente se emplea para esta y después en alguna ocasión para el fondo de seguridad de otras. Por ejemplo, la primera del reinado de Alfonso XII, que además del escudo de la República, eso también es el objeto de mucho comentario, y en algún caso se impreso una parte de litografía pequeña, digamos lo que es el dibujo y lo que son los textos en tipografía. Bien, en cuanto a la actividad, esto es una cosa que a mí me gustaría estudiar, lo que pasa es que hace mucho tiempo te hace falta navegar muchísimo por todas las ordenanzas de correos, etc. Y no siempre hay, porque según Edifil y según Carreras Candy, dice que se dieron de la primera 3.600.000, cuando, según Javier Padín, que me parece con mucho más crédito, según José Manuel, pues también, porque lo ha hecho estadísticamente, no es ingeniero, todo lo hace métricamente con ingeniería, y ha hecho una extrapolación de los datos de circulación de efectos postales y tarjetas, y pues realmente lo que sale estas cantidades, ¿no? Por alusión. Los datos de todos pueden ser hasta correctos, lo que pasa es que están diciendo cosas distintas. Lo que dice Edifil, evidentemente la copia de lo que dice de Carreras anteriores. Estos son los datos que entienden de la fábrica de la moneda, de las cosas que se hicieron. Una cosa que se imprimieron y otra cosa que circularon. Yo, como me interesaba desde el punto de vista filatélico, era la circulación real de esa pieza, lo que he ido es irme a los aspectos contables del Ministerio de Gobernación, que era el que imprimía esto, y que ven todas las tarjetas que circularon y consecuentemente que se cobraron los aspectos contables en esos años. Entonces, después de hacer un análisis estadístico riguroso mes por mes durante los años en cuestión, pues he podido llegar a la conclusión de que las tarjetas que se emitieron pudieron ser las que fueron, pero que circularon exclusivamente fueron 2.240.000 de estas. En todas las primeras emisiones que está la cosa muy descontrolada. Ha habido cosas mucho peores en las siguientes. Bueno, pues empezamos ya, decimos, las sencillas. De las tres sencillas que hay, las diferencias son muy evidentes, se pueden ver si uno se da cuenta. La primera tiene 2 líneas para la dirección y punto después de española. La número 2 tiene 3 líneas para la dirección y no lleva punto después de española. Y la tercera emisión es la que decimos de la G, en la primera empresa, pero la segunda puesta, la tercera puesta a la venta. Y además el sello, en la primera está hecho de líneas de cuadraditos y en la segunda está de cuadraditos. ¿Vale? Esta y esta son de línea y estas son de cuadraditos. Son las tres diferencias que hay en cuanto se pueden considerar variedades. Luego hay variedades menores. Aquí vemos esta, como el lazo de la S de señal está rota. Está rota, es una variedad. Y es rara, porque como digo, la litografía no se suele producir esa rotura, es una falta de presión o un defecto de cálculo. Aquí también vemos esto y vemos que aquí le falta el rabito de salida de la vemos aquí un sello desplazado. Claro, como decía antes, hay un papel transfer, que lo que hace el grabador puede hacer un solo grabado y con el transfer irlo pasando y hacer una plancha con varios ejemplares. Como ese papel es muy elástico, se ha podido reducir, o sea, vemos como la distancia que hay entre el marco y el sello, pues fíjate, aquí vemos como hay unos 5 milímetros o así de diferencia. Es la única variedad que yo he visto
en cuanto a propiedad física. Luego, en cuanto al tratamiento de los pliegos, pues ahora veremos más, ¿no? Que hay bastantes. Vemos como los textos, por desplazamiento, como decimos, de los pliegos en la plancha, vemos este está hacia arriba, lo normal es que esté hacia esta altura. Este está hacia abajo, este está a la izquierda. Vemos ahí como la nota, vemos cómo sufre desplazamiento. Este hacia la derecha y este está torcido. Todas estas son variedades que se pueden encontrar y que son pues, relativamente abundantes y no son caras. Lo que sí son ya no tan abundantes, obviamente, es un desplazamiento exagerado. Vemos este desplazamiento a la derecha que la A está impresa en el sello y vemos la nota como se sale del marco. Es muy interesante. Esta es tuya. Esta es de José Manuel, que me la ha dejado. Lo he puesto. Perdonable. Me ha dejado más cosas, por lo tanto, esta es de Live, que ahora puedo con permiso de Ángel, que estuvo hablando con él, y dijo, si te voy a poner algunas cosas, simplemente. Esta vemos también como la tarjeta postal está hacia arriba y está sobre el sello. Y el juicio no está de la República Española porque está vinculada ya fuera de la época republicana. Decíamos antes que cada pasada de máquina, en cada tinta había que dejarla secar. Si no se deja secar bien, pues aquí vemos cómo esto está, se ha calcado y como aquí está el azul y el negro están calcados. También esta es un Live también, vemos cómo aquí falta la impresión parcial del sello ahí, toda esa parte que está así, de la nota como está. Estos son muy raros, son todos estos muy raros, muy bonitos. Esta en concreto, pues le faltan las líneas para la dirección. Y esto pasa en muchos enteros de esta emisión. Faltan las líneas para la dirección. En un caso una, en otro caso otra. Esta es una de ellas, además tienen los pasillos de Béjar en color. Y el corte también pues está desplazado. Ahora vemos otro corte desplazado. Una cosa es un corte desplazado ligeramente y otra es muy desplazado, de forma que contiene una parte de la Estas variedades se repiten en todos los enteros, por eso pongo uno cualquiera, ¿no? Esta, la impresión de la D que decíamos antes, está rota aquí, ¿vale? Y tenemos corte e impresión también, corte desplazado. Aquí vemos colores de cartulina, donde tenemos la blanca, la azulada y la crema, por llamarla de una forma, que se ve muy bien con los tres. ¿Qué puede pasar? Porque esto sea una degeneración de esto. Pues puede ser, porque químicamente el papel entonces podía degradarse. Pero yo esta está sin circular, el azul está muy bien, o sea, no tiene pinta de haber sido mal conservada. Entonces para mí es una variedad de cartulina. ¿Sí o no? Claro, eso, ahora opiniones de todo. Bien. Sí. Color de tinta, también muy evidente. Azul clarito, azul oscuro y azul muy intenso. Y vemos aquí, por ejemplo, también cómo hay lo que es la dirección, está en negrito y aquí está el negro no tan intenso, ¿vale? El intenso y el clarito. En él tenemos variedad de color azul y variedad de color negro. Esta es una variedad también para mí interesante, aparte de esta tarjeta de Pérez de José Manuel, donde la A vemos que tiene aquí la rotura. Yo he visto bastantes, es la única que conozco. Y tiene una línea azul de corte del pliego, donde las 10 tarjetas pues, tenían líneas para indicar por dónde se debía cortar, pero siempre se respetaban y por eso aparecen algunas que tienen las líneas de corte de pliego, que no es lo mismo que la línea de separación entre tarjetas que veremos en la foto. Esta también es de José Manuel, así sí lo puedo. Está muy bonito porque la calle de Granada y vemos aquí el error que tiene el defecto de presión que tiene la P. En las dobles hay 3 también, como las otras, y vemos lo mismo, con J y punto, con J y sin punto, y se conocen así. Esta es la con J y con punto, con J y sin punto, con G. ¿Vale? Aquí tenemos las 3 que hay, ya hemos señalado. Bien. Este entero es excepcional. Este es de un amigo, es el
presidente de la Sociedad Filatélica de Valencia, Carlos Querol. Este es excepcional por varias cosas. Una, que está circulada junta, la ida y la vuelta. Eso es rarísimo. Hay unas pocas, no sé cuántas, 5 o 6, se conoce en esta época. Circulada en la ida. Circulada en la ida y la vuelta junta. Hay dos. Esta y otra, que tiene José Manuel. Yo tengo una que está circulada la ida sin separar de la vuelta, que también es raro, pero claro, obviamente esto es más raro. Germán tiene otra. Y después hay una excepcionalidad que tienen. Las tarjetas estaban exentas de impuestos de guerra. Bueno, pues esta tiene impuestos de guerra, la ida y la vuelta. Eso yo no lo conozco. Eso es lo que le da muchísimo más excepcionalidad. La tarjeta de ida y vuelta es la única que lo tiene, aunque tarjeta sencilla y sencilla, tú tienes una que yo la he visto. Y tiene, además, la variedad de lo que es el sello regrabado. Ahora la veremos más en detalle. Esto en la primera impresión, o en una impresión, que no sé si es una segunda o es la otra, esto está hecho exactamente igual que esto, así con una cenefita, y sin embargo aquí, en esta variedad, está con líneas, igual que está en la parte superior. Aquí tiene una variedad curiosa, se han equivocado al meter el pliego en la máquina, y vemos que la tarjeta de ida tiene el sello de vuelta y la tarjeta de vuelta el sello de ida también, pues, tiene su rareza. Y después tenemos los textos también, están hacia arriba, como vemos, bueno, hacia arriba en una y hacia abajo en la otra, como es lógico, y después tienen la línea de corte del pliego, que no es lo mismo que la línea de separación que veremos. ¿No? También es muy interesante, muy bonito. Os animo a que coleccionéis. Vemos esta, la variedad es que no tiene línea de separación. Obviamente podría verse, hay algunas que tienen nada un poquito tal, esta es seguro que no lo tiene, es que hay esa variedad sin línea, y esta que decimos que es muy rara, vemos que está circulada solamente la ida, pero sin separar de la vuelta, cosa que no es muy habitual. Esta es las tintas, como hemos visto antes, pueden ser claras, o oscuras o muy oscuras, y además puede darse que el sello este sea oscuro, muy oscuro, y este claro, muy claro, y viceversa, ¿no? En este caso también es la tinta negra, vemos cómo está, y lo mismo, se podría pensar, pues esto es que este es un problema de conservación, pues ahora vemos que esto no está tan blanco como esto, y el verde está bien, la conservación bien. Vemos también la línea de separación de las tarjetas que decimos el corte separativo, ¿no? Vemos los colores verdes, aquí vemos 4, el claro, el verde claro, un poco más intenso, y aquí tenemos las revueltas intenso. Otras variedades, tenemos la D rota, que ya veíamos en su momento, esta el punto después de deposición de coma, esta la A de la tarjeta, vemos ahí abajo como tiene una especie de entintado o doble impresión, ¿no? El que está puesta roto, está, digamos, sería menor, porque lo habitual es que tuviera el círculo entero. Bien, desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, como hemos visto antes en el otro, a la izquierda y a la derecha, igual que en las sencillas, pues se dan también. Es muy difícil, hablando con él. Hay un señor que es un enamorado también de la imprenta, en el Museo de la Imprenta de Cádiz, que tú hablas con él también. Es que, claro, medio milímetro de desplazamiento de un taco o de un pliego, pues es facilísimo de que se produzca. Y claro, se producen unas variedades muy vistosas, ¿no? Vemos lo mismo, ¿no? Vemos como el texto de la República o está muy separado o está muy junto, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. La cartulina blanca, como decíamos, y sin línea para la dirección, la cartulina crema y la primera línea, pues más corta. Esta línea tendría que llegar hasta aquí, pero hasta un poquito. Son variedades menores que no es lo mismo que los primeros que hemos puesto, ¿no? Que son impresionantes, claro. Y en lo claro, de sí, la cosa.